El domingo pasado comenzamos con el último capítulo que tiene la carta a los Efesios, que es el capítulo 6. Y el apóstol Pablo, al comenzar este capítulo, obviamente sabemos de que cuando Pablo lo escribió, esta carta ni ninguna parte de la escritura estaba dividida en capítulos y versículos. Eso fue algo que se hizo después para que sea más fácil la lectura y la memorización y todo eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 6, decíamos de que no está para nada desconectado de lo que Pablo ha venido diciendo en el capítulo 5 anterior. Y entonces Pablo, a partir del capítulo 6 y del versículo 1 al 4, él está siguiendo en esta sección que nosotros hemos denominado el andar en su misión cristiana, y específicamente Pablo ha comenzado a desarrollar esta sección que tiene que ver con el andar cristiano dentro del seno de la familia. Allí estamos. Pero a partir del capítulo 6, habiéndonos hablado antes en el capítulo 5 de lo que debe ser la relación entre el matrimonio, el esposo con la esposa, ahora comienza el 6 y comienza a introducirnos en lo que debe ser la relación de los hijos para con los padres y obviamente de los padres para con los hijos. Entonces el domingo pasado tuvimos un mensaje introductorio a eso, antes de comenzar a meternos de lleno en el tema como lo vamos a hacer hoy. Hoy comenzamos a meternos de lleno en este tema, pero nos parecía importante de analizar una serie de males, de identificar una serie de males, que esto lo vimos el domingo pasado, y mencionábamos 5 males que son a los que afectan a nuestras familias y que nosotros nos conviene identificarnos, saber, porque es una realidad. Entonces, como siempre lo hacemos, un muy breve repaso de lo que vimos el domingo pasado para después conectar con lo que queremos hacer hoy. Pero en estos 5 males que afectan a las familias estuvimos hablando, en primer lugar, de la presencia de la naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Y veíamos de que ese pecado que todavía se manifiesta en nosotros, bueno, es algo que amenaza a la convivencia familiar en el matrimonio y también para con los hijos, y estuvimos hablando acerca de eso. Lo segundo que veíamos que afecta a nuestras familias es, bueno, también la presencia del mundo, del sistema del mundo en el que vivimos y de Satanás, que es el príncipe de este mundo y que Satanás utiliza a este mundo caído para influenciar por medio de sus costumbres, la cultura. No todo lo que es cultural es malo, pero sí muchas cosas se van infiltrando por medio de costumbres, culturas, leyes que se van dictando y demás, afectan a nuestra familia. Lo tercero que decíamos que afecta a la salud de nuestras familias es la presencia de la falsa educación, y hablábamos de algo que está a la vista de todos nosotros. Nuestros hijos son atacados desde el colegio, después en la universidad, cuando el Estado se mete, o quizás algunos institutos privados también, y se involucran en la educación emocional y moral de nuestros hijos y comienzan a enseñarles cosas que sabemos de que Dios las reprueba en su palabra, cosas que tienen que ver más que nada con la vida sexual de nuestros hijos, nuestros jóvenes. Entonces hablamos también bastante acerca de eso. El cuarto mal que identificábamos que afecta a las familias es la ausencia de la madre, que la palabra de Dios dice de que la madre, conforme al diseño de Dios, ha sido creada para que ella pueda estar velando y cuidando por la crianza de sus hijos, y la madre tiene que estar presente en este sentido. Y también hablamos como quinto elemento de la ausencia del padre, y decíamos de que no necesariamente es un papá que se ha ido de casa, sino que hablamos de un padre que por más de que vive bajo el mismo techo, pero que no está cumpliendo con sus deberes espirituales para ministrar la vida de sus hijos y demás. Bueno,
Estas cosas, como digo, a modo introductorio comenzamos a ver el domingo pasado, y con estas cosas en mente, podemos entonces nosotros abordar ahora lo que el apóstol Pablo comienza diciéndonos en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, y vamos a leer los versos 1 al 3, en donde él habla acerca de la sumisión de los hijos hacia los padres. El próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a ver el verso 4 y vamos a hablar de cuál es la responsabilidad de los padres para con los hijos. Pero por hoy vamos a hablar acerca de la sumisión de los hijos hacia los padres, y dice así la palabra de Dios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces comenzamos a desarrollar este tema que habla de la sumisión de los hijos. Y lo primero que vemos es de que obedecer a los padres, cuando los hijos obedecen a los padres, ellos están obedeciendo al Señor. Obedecer a los padres es obedecer al Señor. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, como lo he mencionado otras veces, creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que hay ciertos pasajes de la Biblia que a veces nosotros los leemos y nos cuesta entender a qué se está refiriendo. Entonces, bueno, tenemos nosotros en ese caso la necesidad de comenzar a investigar, de hacer un estudio un poquito más profundo para tratar de interpretar qué es lo que el Señor nos está queriendo decir en ese lugar de la Biblia, que no me queda muy claro lo que está queriendo decir, pero tarde o temprano, con paciencia, con estudio, con dedicación, buscando consejo, vamos a llegar a encontrar el significado de lo que dice ese pasaje. Pero este no es el caso. Este es uno de esos pasajes en los que no necesitamos realmente pensar mucho qué es lo que quiere decir, porque es tan claro el pasaje, es tan pero tan sencillo, porque sencillamente dice de que los hijos deben obedecer a sus padres. Dios dice a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres en todo. Punto. Podríamos cerrar la Biblia, nos despedimos hasta el domingo que viene, ya está. Es así de sencillo. Entonces, al mismo tiempo, esto no es algo que el apóstol Pablo lo esté escribiendo porque no se le ocurrió otra cosa. E incluso el mismo Pablo, no hay registro en la Escritura de que él tuviera hijos. Es más, ni siquiera de que estuviera casado. Pablo era soltero, entonces él no tenía hijos. Entonces, ¿por qué de repente él tendría que interesarse tanto en este asunto y dedicarle estos párrafos que le está dedicando en la carta a los Efesios? Esto que Pablo está diciendo tampoco se trata de que sea un capricho de los padres y que de repente, bueno, porque yo soy tu papá, vos que sos mi hijo, mi hija, entonces me vas a tener que obedecer, sencillamente porque es un capricho mío como padre. Tampoco pasa por allí. Esto es un mandato, es un mandamiento, es un imperativo. Hijos deben obedecer a vuestros padres en el Señor. Entonces, este mandamiento más bien tiene que ver con lo que venimos viendo en los estudios anteriores que hemos visto con respecto al diseño de Dios que Él nos ha dejado para que la familia funcione bien con bendición. Es un mandamiento que tiene que ver con el diseño de Dios para las relaciones entre los padres y los hijos. Así como ya nos habló de cuál es el diseño de Dios para la relación entre el esposo y la esposa, ahora nos habla de qué es lo que Él ha diseñado para que sea la relación
entre los padres y los hijos, y en este caso en particular, de cuál es la voluntad de Dios conforme a su diseño, y nos habla acerca de lo que debe ser la sumisión y la obediencia que los hijos deben tener para con sus padres. Entonces, es porque Dios lo manda. Y si Dios lo manda, es porque esto es lo mejor para nosotros. Porque esto es lo mejor para que funcionen bien nuestras familias. Si Dios los dice, no tenemos que tener ninguna duda de que es lo mejor. Dios no se equivoca. Entonces, mientras los hijos viven bajo el techo de sus padres, ellos deben obedecer a sus padres, porque así como vimos que el varón, el hombre, el esposo, es cabeza, es líder de su esposa, y estuvimos hablando de eso, y debe ejercer este liderazgo y esta autoridad sobre ella, ahora estamos viendo de que los padres, papá y mamá, ellos son quienes van a ejercer autoridad sobre sus hijos. Este es el diseño de Dios. Y que los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Qué implica esta obediencia? Implica que los hijos deben manifestar respeto. Ellos deben ser sensibles al consejo de sus padres. Ellos deben ser sensibles a la sabiduría y a la experiencia que sus padres tienen, porque han vivido muchos años más que ellos y ellos tienen que escuchar el consejo de sus padres. Eso es obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos tienen que hacer esto? Bueno, el mismo pasaje nos da la respuesta. Dice Pablo, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Qué significa de que esto es justo? Significa que esto es lo correcto. Significa de que esto es lo que está bien, y por ser lo correcto y por ser lo que está bien, esto es lo que deben hacer. Por ser lo justo, cuando los hijos obedecen a sus padres, ¿en qué va a terminar esta obediencia? En bendición. Bendición para los hijos, bendición para los padres, bendición para la familia. Obedezcan porque esto es justo, esto es lo que corresponde, esto es lo que está bien. Ahora, si me acompañan al libro de Éxodo, capítulo 20, allí en Éxodo 20 nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿no es así? ¿Por qué vamos allá? Vamos allá porque lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora no es nada nuevo, no es una nueva revelación, no es algo que no se hubiese sabido antes, cientos y miles de años antes, porque uno de los 10 mandamientos, justamente el quinto, apunta a lo que debe ser la relación familiar y dice Éxodo 20:12, fíjense si no habla exactamente de lo mismo, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento es un mandamiento que va directamente dirigido hacia los padres. Entonces Pablo, hacia los hijos, y lo que debe ser la relación de ellos para con sus padres. Entonces Pablo no está diciendo absolutamente nada nuevo. Vamos al libro de los Proverbios ahora. ¿Por qué? Porque el libro de los Proverbios tiene mucho para decirnos acerca de este tema también. Tiene mucho para decirnos acerca de lo que debe ser la obediencia que los hijos le deben a sus padres. Entonces, Proverbio 1, verso 8, dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Otra vez, está diciendo exactamente lo mismo que Pablo le está diciendo a los Efesios. Proverbios 3,
1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4, 1, 4 dice, escuchad, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para adquirir cordura. Yo os doy buena enseñanza, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 7, 1 al 3, otra vez dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de lo que debe ser la obediencia respetuosa y honrosa de los hijos para con los padres, pero así como los hijos que demuestran obediencia y respeto por sus padres van a cosechar felicidad, tranquilidad, gozo, paz, armonía y bendición de parte de Dios en toda esa familia, todo lo contrario ocurre cuando hay hijos que son desobedientes, que no demuestran respeto por sus padres, que traen tristeza, que traen desdicha y que tantas veces traen vergüenza a sus padres y en muchos casos familias que se terminan destruyendo por causa de esta irreverencia de parte de algunos hijos. Proverbios 10, 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 17, 21 y 22 dice, el que engendra a un insensato, para su tristeza lo engendra. El padre del necio no tiene alegría. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Y Proverbios 19, la primera parte del verso 13, dice, dolor es para el padre un hijo necio. El hijo desobediente es alguien, el hijo necio, este hijo que trae tanta tristeza y deshonra a los padres y a la familia, es alguien que solamente vive para satisfacer sus propios deseos egoístas. Por eso actúa como actúa. Proverbios 28, 24 habla de esto. Proverbios 28, 24 dice, el que roba a su padre o a su madre y dice, esto no es malo, se hace compañero del criminal. Entonces está hablando claramente de hijos que le roban a sus padres, cosas materiales. Sin embargo, aunque acá habla específicamente del robo de cosas materiales, lo cual ya es un crimen contra la familia misma, ya es un agravio, ya es una deshonra muy, pero muy grande, también podemos decir que este tipo de hijos que roban estas cosas materiales a sus padres, por supuesto de que también les roban el gozo, les roban la felicidad y les roban la paz a sus propios padres. Y lo más grave de todo es que este tipo de hijos lo que están haciendo es rechazar la autoridad de sus padres. Y al rechazar la autoridad de sus padres, están rechazando la autoridad del Señor, porque es el Señor quien ha delegado autoridad sobre estos padres para que sus hijos les obedezcan y
los respeten. Ellos están siendo rebeldes al diseño de autoridad establecido por Dios para el orden y la bendición de la familia. Por eso es de que obedecer a los padres es obedecer al Señor. Desobedecer a los padres es desobedecer y es pecar contra el Señor. Existe una sola excepción en la cual los hijos pueden y deben desobedecer a sus padres. Y esto es cuando los padres les pidan algo, le ordenen algo o le exijan algo que claramente vaya en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Es la única excepción. Un padre que le dice a su hijo, anda y roba la rueda de un auto. Bueno, obviamente que ese hijo no tiene en ese caso que obedecer a su padre. Tiene que obedecer al Señor. Entonces, obedecer a los padres es obedecer al Señor. Pero Pablo sigue escribiendo y ahora nos dice de que no solamente obedecer, sino honrar a los padres es honrar al Señor. Por eso continúa escribiendo en Efesios y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces no solamente deben obedecerles, sino que también deben honrarles. ¿Cuál es la diferencia? Obedecer es la acción. Voy y obedezco. La pregunta es, ¿con qué actitud el hijo está llevando a cabo esa acción de obedecer? ¿Qué significa honrar? Honrar significa respetar. Honrar significa venerar, distinguir, tener en muy alta estima a otra persona y tener también admiración y respeto por ellos. Eso es honrar a alguien. ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos obedecen a sus padres, pero no honran a sus padres? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están obedeciendo por fuera, porque si no lo hacen, en muchos casos saben que cobran. Entonces ellos están obedeciendo por fuera, pero en sus corazones lo que están sintiendo es mucho fastidio y mucho enojo por tener que obedecer a sus padres, y esto es pecado, porque no están honrando a sus padres. Y otra vez, pecar contra los padres es pecar contra Dios. Es muy posible de que los padres no puedan ver muchas veces el desagrado con el que sus hijos les están obedeciendo, pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada persona, ¿no es así? Dios sí sabe cuál es la actitud con la que ese hijo está obedeciendo a su padre. Es más, hay gestos que por ahí los padres no pueden ver, pero Dios sí ve los gestos de disgusto y de desagrado que hay en aquellos hijos que no honran a sus padres al momento de obedecer, y cosas que hacen, que dicen, o gestos que hacen a escondidas después de que han dicho, sí, voy a hacer lo que me has dicho papá o mamá. Bueno, ¿saben qué? Están obedeciendo, pero no están honrando a sus padres. Fíjense, volvamos a Éxodo, capítulo 21, y vamos a ver, esto nos ayuda a entender la importancia enorme que tiene para Dios el respeto de los hijos para los padres, y qué fue lo que Dios le dijo a Israel en la antigüedad. Éxodo 21, verso 15, dice, el que hiera a su padre o a su madre, morirá. Verso 17, igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Levítico 29,
Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. ¿Estamos entendiendo lo que Dios dijo en ese momento? Lo que Dios está diciendo, el que maltrate a su padre o a su madre, ya sea de forma física o de forma verbal, esa persona debe morir. Es un delito que es digno de muerte. Es para que podamos entender lo terrible de este pecado que es ante los ojos de Dios. Ahora, honrar a los padres no solamente se limita a que debemos obedecerles, respetarlos, venerarlos mientras somos jóvenes, hasta que nos fuimos de casa, sino que honrar a los padres es algo que debe ocurrir hasta que nuestros padres dejen esta tierra. Esto significa de que honrar a los padres también debemos hacerlo cuando ellos ya no estén en capacidad de poder proveer para sus propias necesidades. Entonces allí es donde donde los hijos vienen y tienen que proveer para sus padres, porque esto fue lo que sus padres hicieron por mucho tiempo, por muchos años, cuando estos hijos no tenían la capacidad de proveer para sí mismos, y allí estuvieron estos padres proveyendo y supliendo todo lo que a ellos les hizo falta en aquel momento. Pues ahora, hijos, les toca a ustedes proveer para sus padres cuando sus padres ya no lo pueden hacer. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 vamos a ver cómo el Señor Jesús reprende a unos fariseos justamente por esta razón, porque ellos habían inventado una ley en donde desligaban a los hijos de la responsabilidad de cuidar de sus padres. Mateo 15, 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos escribas y fariseos estaban muy preocupados y se sentían muy ofendidos cuando alguien ofendía no la palabra de Dios, sino la tradición cosas que ellos habían inventado, que a ellos se les había ocurrido. Y una de estas tradiciones absurdas, pecaminosas, por eso Jesús los está reprendiendo, ellos le decían a una persona, a un hijo, le decía, bueno, todo lo que vos ofrendes al templo, que por supuesto después va a terminar en nuestros bolsillos, porque así era la cosa, todo lo que ustedes ofrenden, pues entonces ya no son responsables de mantener a sus padres, si ya han ofrendado todo a Dios, y Dios está por encima de todas las cosas. Y Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes con sus tradiciones y con sus mandamientos perversos han invalidado la ley, la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a dejar desamparados a tus padres con la mentira de decir que has venido y has traído todos tus bienes al templo? Entonces, el Señor reprende a estas personas. Ahora bien, Pablo dice, volviendo a nuestro texto,
dice que honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, finalmente, y último punto de hoy, vemos que obedecer y honrar a los padres trae la bendición del Señor. Obedece y honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que es una promesa, pero es una promesa doble? Para que te vaya bien. ¿Qué implica esto? Esto tiene que ver con la calidad de vida que vas a tener, para que te vaya bien. Y la segunda parte de la promesa es para que seas de larga vida sobre la tierra. Esto tiene que ver con la cantidad de años que va a durar tu vida. Entonces, honra y obedece a tu padre y a tu madre para que tengas una buena calidad de vida y para que puedas vivir la cantidad de esos años que dura tu vida bajo la bendición de Dios. Si hablamos de calidad de vida, una familia en donde los hijos respetan, obedecen y honran a sus padres, pues la promesa de Dios es de que Dios va a bendecir a esa familia, va a bendecir a ese hogar, va a haber gozo, va a haber armonía, va a haber paz, va a haber una calidad de vida que no la hay en aquellos hogares en donde los hijos no obedecen ni honran a sus padres. Jamás es imposible poder disfrutar de esta bendición, un hogar donde reina el gozo, la paz, la armonía, el respeto. Esto es calidad de vida. Ahora, si hablamos de cantidad de años para que sea de larga vida sobre la tierra, los hijos creyentes que honran a sus padres van a tener de parte de Dios la cantidad de años que Dios les quiere dar. Y sean los que sean, pero si son muchos, van a ser muchos años de bendición, de recibir bendición de parte de Dios. Por el contrario, aquellos hijos que persisten en desatender el consejo de sus padres y comienzan a incurrir en distintas formas de pecados o en distintos estilos de vida en donde ponen en riesgo su propia vida por no acatar el consejo y el cuidado de sus padres y ponen en riesgo su vida física. Y cuántas veces personas, hombres y mujeres jóvenes, pierden su vida antes de tiempo, ya sea por enfermedades que contraen, ya sea por accidentes, porque han estado bajo los efectos de alguna sustancia, lo que fuera. Sencillamente porque fueron el producto de una vida de pecado, de desobediencia y de deshonra a los padres. ¿Cuántas veces no escuchamos esta frase? Era tan joven y murió de esta manera. Enfermo, en un accidente, en alguna situación que se expuso a un peligro y murió. Chicos y chicas, muy jovencitos, todos los días estamos viendo casos de este tipo. Dos cosas más antes de terminar y para tener en cuenta. En primer lugar, que los hijos obedezcan a los padres y que los honren. Si bien es un mandamiento que es dirigido a los hijos, en primera instancia es un mandamiento y es responsabilidad
de los padres enseñarle a sus hijos a que lo hagan. Son los padres quienes deben enseñar a que sus hijos deben respetarlos y honrarlos, porque por naturaleza propia esto no va a ocurrir. Por naturaleza propia, ¿qué es lo que somos? Somos pecadores. Por naturaleza, los hijos desobedecen a los padres. ¿Alguna vez han conocido un padre que esté muy preocupado para que su hijo se porte mal? No, ¿no es cierto? Mal se porta por naturaleza, no tenés que preocuparte por eso. Eso está descartado. Los hijos se deben preocupar y se deben ocupar para que sus hijos se porten bien y que se porten bien conforme al diseño de Dios para la relación entre los hijos y los padres. Entonces, en primer lugar, es un mandamiento dirigido a los hijos, pero es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos a que lo hagan. Y en segundo lugar, los hijos a los que Pablo se está refiriendo en el capítulo 6, verso 1 al 3, son hijos que antes, en el capítulo 5, verso 18, son hijos a los cuales se les ha dado otro mandamiento. ¿Y cuál es este mandamiento? ¿Qué dice el 5:18? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahí tenés otro mandamiento, otro imperativo. Estos hijos a los que ahora se les dice que deben obedecer y honrar a sus padres, son hijos que primeramente han recibido el mandato de vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y cuando Pablo avanza en el capítulo 5, verso 21, reciben otro mandamiento que es el de someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Así dice 5:21. Pablo hablando a la familia, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A qué nos lleva esto? A que nosotros entendamos lo extremadamente importante y lo indispensable que es el Evangelio en nuestros hogares. Porque el requisito para que cada uno de los miembros de este hogar, de esta familia, pueda cumplir con la responsabilidad, con el rol que le toca a cada uno, el esposo con su rol, la esposa con su rol, los hijos con su rol, los padres con su rol, con sus roles, para que todo esto pueda ocurrir, para que todo esto pueda ser una verdad práctica, pues cada uno es responsable de vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser una persona llena del Espíritu Santo? Es ser una persona que permite ser controlada por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios para la vida de cada uno de ellos. Por eso es tan importante la presencia del Evangelio en nuestros hogares. Compartir el Evangelio, compartir el mensaje, la salvación es la llave que abre la puerta para poder experimentar todas estas bendiciones de parte de Dios. Pues bien, terminamos leyendo entonces Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Dios, una vez más, abrimos tu palabra y una vez más, Señor, nos encontramos con estas exhortaciones que vienen cargadas de amor, que vienen cargadas de tu gracia y que son tan sencillas, Señor, a primera vista, como decíamos, no es necesario profundizar ni investigar demasiado, porque allí está de una manera tan clara, hijos, obedezcan
y honren a sus padres, porque esto es justo, esto es lo que está bien, esto es lo que trae bendición a vuestras vidas, para que tengan una buena calidad de vida, para que sean de larga vida sobre esta tierra, Señor. ¿Qué es lo que persigue el mundo sino estas cosas? Tener vidas de gozo, de paz, de bendición, y sin embargo, una y otra vez, vemos de que las personas, los hijos en este caso, huyen a tu palabra, huyen a tu diseño, y pretendiendo ser libres y buscar gozo y felicidad, terminan siendo esclavos del pecado y de la muerte y de la destrucción. Señor, te rogamos de que vos obres, continúes obrando en nuestros corazones, continúes obrando en la vida de nuestros hijos, de nietos, en el caso de aquellos que tengan nietos también, Señor. Y de que vos puedas también usarnos a nosotros, que tenemos este tremendo privilegio de conocer tu verdad, de poder compartirla, Señor, con los vecinos, los amigos, compañeros, etcétera, y poder contarles de que en ti, Señor, hay libertad y hay bendición. Vos mismo dijiste, conoceréis mi palabra y mi palabra los hará libres. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.